Bendiciones con todos. Tema 24 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en la primera carta a los Corintios, hoy con el tema cada quien ministre según su condición. Y vamos a leer primera de los Corintios capítulo 7, versículos del 17 al 24. Pongámosle mucha atención. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procura más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Porque por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Qué palabra, ¿no? Hasta este momento el apóstol Pablo ha respondido a algunas preguntas que los corintios le habían hecho por medio de una carta que hoy en día no tenemos. Se ha enfocado en responderles cuestiones referentes al matrimonio. No debemos olvidar que la iglesia de Corintios recibía una fuerte influencia de la depravación sexual, por la que el apóstol Pablo les recomendaba que aquellos que no tienen el don de continencia mejor se casen. Y en ese sentido les dirige su consejo tanto a los solteros y a las viudas, como a los matrimonios, dándoles a ambos, donde ambos son creyentes y aquellos donde uno de ellos es incrédulo. Al avanzar a esta sección, el apóstol Pablo trata de aterrizar en el punto principal que quiere dejar claro entre los corintios, que cada uno considere su condición y dones que ha recibido para ministrar delante del Señor. Dice, viviendo en la condición que el Señor lo llamó. El versículo 17 lo volvemos a leer, que dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. A todo esto uno podría preguntarse qué es mejor, ser soltero o casado. El apóstol Pablo nos aclara en este apartado cuál es el mejor estado para ministrar nuestros dones. ¿El soltero ministrará mejor que el casado o viceversa? El mejor estado es aquel al cual Dios nos ha llamado. Si ha decidido que le sirvamos siendo casados, ese es el mejor. Pero si Él nos ha dado el don de continencia, nuestro mejor estado para servirle será el de solteros. Por tanto, aclara, dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Por tanto, su consejo para los solteros que han recibido el don de continencia es servirle así al Señor. Y para los casados, la exhortación es continuar en esa condición. Y a los que están casados con un incrédulo, si éste consiente en vivir así con él o ella, que no se separe. Cada quien debe vivir en el estado en que Dios le ha llamado de acuerdo a sus dones, que vamos a hablar más adelante de los dones. Para aclarar este punto, él presenta dos ejemplos de esta figura religiosa, judíos y gentiles, y los dos de la esfera social, esclavos y libres, viviendo para Cristo en la circuncisión o la incircuncisión. Dice Pablo en el 18 al 20, ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? Quédese circunciso.
¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. El apóstol Pablo le dice a sus lectores que si alguien siendo ya judío fue llamado al cristianismo, que se quede circunciso. La circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, y desde entonces los niños se circuncidaban al 8º día de nacimiento. Era un símbolo de su fe y obediencia a la ley de Moisés. Sin embargo, algunos judíos en los tiempos de los macabeos llegaron a sentirse reprimidos por este tipo de señal en el prepucio de su miembro viril, especialmente porque la cultura helenista magnificaba el culto a la belleza del cuerpo, a tal punto que algunos judíos se sintieron avergonzados de la señal de la circuncisión, de tal forma que se sometían a una pequeña cirugía que trataba de corregir el problema para que estos encajaran en la sociedad. Posiblemente algunos creyentes de descendencia judía pudieran recurrir a esta cirugía, aunque generalmente eran los cristianos judíos que insistían en que los gentiles que se circuncidaran. También pasaba lo contrario, y al parecer era más común, ya que los judíos trataban de hacer que los gentiles cristianos se circuncidaran. No obstante, el apóstol Pablo aclara al decirle que ni lo uno ni lo otro sirve en la nueva vida de salvación que Dios le ha otorgado. Alguien pudiera ser circuncidado, pero no por eso cumplir con la ley, y viceversa. Un circunciso podría vivir cumpliendo la ley. En Gálatas les dice que lo importante es vivir conforme a la nueva vida que ha recibido en Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 15, escuché lo que dice. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Mire, sea que esté circuncidado o no, lo que hoy importa es el tipo de vida que van a llevar. Con una nueva creación debemos quedarnos en la condición en la cual fuimos llamados y vivir como verdaderos hijos de Dios. Ahora, viviendo para Cristo en nuestro estatus social. Los versículos del 21 al 24 dicen: fuiste llamado siendo esclavo, no te des cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procura más. Porque quien el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Qué maravillosa que es la palabra, explicando todo, no dejando cabos sueltos. Asimismo, si alguien fue llamado a Cristo siendo esclavo, no debe preocuparse de su condición social. Aunque sí puede procurar su libertad, que lo haga. Esto no significa que el apóstol Pablo aprobara la esclavitud, la cual generalmente era inhumana. Él sabía que a lo mejor la predicación del Evangelio un día llegaría a terminar con toda esta clase de injusticias. Pero ahora lo que quiere es enseñarle a sus lectores que sin importar su condición social, lo importante es el testimonio que darán como nuevos cristianos, como nacidos de nuevo. Así todo hombre viene a ser libre del dominio de Satanás en Cristo Jesús. De igual forma, aquel que fue llamado siendo libre es deudor de Cristo y está obligado a testificar de su nueva vida en la fe, sin olvidar que ahora es esclavo de Cristo. Por tanto, no importa la condición social en la cual fueron llamados, el propósito predominante es el testimonio que como cristianos darán sabiendo que en Cristo Jesús somos libres de pecado, pero esclavos de la justicia. Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué precioso versículo. En Cristo Jesús somos uno, ¿sí? Yo quiero ser esclavo de Cristo, ¿sí? Y para ser un esclavo de Cristo, convertirse en un verdadero hijo de Dios, comenzar a vivir la verdadera vida cristiana y comenzar a caminar hacia la eternidad, primero tiene que reconocer al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como aquel que derramó su sangre para salvarle, como aquel que entregó su vida y resucitó al tercer día venciendo la muerte, como aquel que ha prometido que vendrá por segunda vez a llevarnos a su reino celestial. Todo eso lo hemos resumido en una oración. Nosotros le llamamos la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. Hágala, acepte al Señor, acéptelo y conviértase en un esclavo de Cristo. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. ¿Usted aceptó al Señor Jesucristo? Muy bien. Es una decisión muy importante, fundamental, que usted ha tomado en toda su vida. Ahora, para sostenerse en Cristo, venga todos los días a la palabra. Medite en ella, lea, reflexione, diga al Espíritu Santo: ¿qué me quieres enseñar en esta lectura? Y Él le va a enseñar. Él le va a revelar la enseñanza y usted va a buscar aplicarla, obedecerla. Y una vez que la ha aplicado en su vida, a predicarla también para que otros conozcan estas maravillosas verdades. Tenga tiempo de alabanza, alabe al Señor por las proezas, por la salvación que le ha regalado. Converse con Él a través de la oración. Él le va a escuchar, Él le va a responder. ¿Sí? Él lo va a hacer. Y le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia. Traiga a su familia, a sus amigos. Invite a otros. Que acá seguimos aprendiendo. Yo con usted sigo aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Si está lejos, busque una iglesia que tenga una buena doctrina. Y suscríbase a este canal, que aquí hay miles de videos donde explicamos las verdades de la palabra del Señor. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra, fuente de vida. Tu palabra que es nuestro pan espiritual para alimentar nuestra alma cada día, Señor. Padre, esta palabra que va a ser enviada no vuelva vacía. Esta palabra que va a ser enviada regrese con una cosecha, porque va a caer en terreno fértil que dé fruto al 100 por 1, para gloria de tu nombre y para testimonio de este mundo, Señor. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros para que también conozcan estas maravillosas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.